El drama de Jesús por José Julio Martínez. El encuentro. Mi hijo muy amado. Con qué claridad veía Juan Bautista su misión, el bien enviado para anunciar a otro más grande que él. Habrá otro bautismo más grande. Después del bautismo del agua, el bautismo del fuego. Después del bautismo de la penitencia, el bautismo más divino del amor. Hay que preparar las almas para el que va a venir. Esta es la misión de Juan. Él la está cumpliendo. Y he aquí que uno de aquellos días vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado por él. Con esta sencillez nos refiere el Evangelio la aparición de Jesús entre las gentes que venían con deseos de penitencia y purificación. Él es purísimo, Él no necesita penitencia, pero Él ha cargado con todos los pecados de los hombres y quiere entrar en las aguas, quiere pasar por la muerte para sepultarnos en ellas. Después saldrá del río, volverá a la vida, para elevar consigo a la humanidad rescatada y purificada. Juan nunca le había visto, pero al mirarle ahora le conoce enseguida, iluminado por Dios, y se resistía a bautizar a Jesús, diciéndole: «Yo debo ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». A lo cual respondió Jesús, diciendo: «Déjame hacer ahora, que así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia». Juan entonces condescendió con él. Bautizado Jesús, al instante que salió del agua, se abrieron los cielos para él, y vio bajar al Espíritu de Dios en forma de paloma y posar sobre él. Y oyóse una voz del cielo que decía: «Este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia». Tentación y victoria. Bautizado Jesús, volvió lleno del Espíritu Santo del Jordán, y al punto fue llevado por el Espíritu al desierto, para que fuese allí tentado por el diablo. Y estaba en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás y habitaba con las bestias. De la multitud a la soledad es la última preparación. Ha venido para hacer de los hombres hijos de Dios, y se retira de los hombres para hablar de ellos con Dios. Ha venido para enseñarles a triunfar del mundo y de sus concupiscencias, y se retira para ayunar y pasar hambre. Ha venido para enseñarles a triunfar de las sugestiones del demonio, y se retira para dejarse tentar por el demonio. En la tentación no hay culpa. Ser tentado es ser hombre. Jesús Santísimo, impecable, permite al tentador que se le acerque. Él le vencerá, y al fin le arrojará de la tierra como su Padre le arrojó del cielo. Pero antes de la victoria final, el combate. Satanás, la criatura más abominable, el primer rebelado contra Dios y el primer maldecido de Dios, ha visto la abstinencia y oración que durante 40 días ha guardado en estas montañas de Judea ese hombre santo, venido de Nazaret. Ha visto que al fin de la cuarentena muestra tener hambre y cree que este es el momento oportuno para seducirle. Por una parte, quiere saber si aquel solitario es hijo de Dios, y por otra parte, quiere tenerle a sus pies. Se le acerca. Tal vez tomó las apariencias de otro penitente que vivía también por aquellas cuevas y le dice: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios». Después de esto, le transportó el diablo a la santa ciudad y le puso sobre lo alto del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues está escrito que te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en sus manos para que tu pie no tropiece contra alguna piedra». Replicóle Jesús: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Todavía le subió el diablo a un monte muy encumbrado, mostróle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: «Todas estas cosas te daré, si postrándote delante de mí me adorares». Respondióle entonces Jesús: «Apártate de ahí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor,
Dios tuyo, y solo a Él darás culto. Con esto le dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. El tentador está vencido. Ha querido seducirle por la gula, invitándole a quebrantar el ayuno, por la soberbia, proponiéndole descender desde lo más alto del templo en manos de los ángeles, a la vista de todo el pueblo estupefacto, por la ambición, ofreciéndole todos los reinos del mundo. Pero Jesús desbarata sus planes y le aplasta la cabeza con la sencillez de sus palabras. No es el comer lo más importante de la vida del hombre. No hay que tentar a Dios poniéndonos en peligros graves y pidiéndole milagros inútiles. Solo a Dios adorarás, solo a Dios entregarás tu corazón. Satanás le ofrecía el pan material. Jesús viene a libertar el espíritu de la esclavitud de la materia. Viene a transformar los hombres en ángeles, no el pan en piedras, la materia en otra materia. Si a eso se redujera su poder, todos los hombres carnales le seguirían, jurando creer en él, pero en realidad buscando comer el pan producido por él. Y él no quiere esto, al contrario, quiere que crean en él, aunque les cueste hambre, dolor y muerte. Sin el pan de trigo se puede vivir. Un higo olvidado entre las hojas, un pez cogido en el lago pueden suplirlo. En cambio, sin el pan del alma no se puede vivir con vida eterna. Satanás le ofrecía el prodigio material, una caída portentosa en el punto más concurrido de Jerusalén, para que los hombres, siempre hambrientos y sedientos de lo maravilloso, siempre dispuestos a postrarse ante cualquier charlatán milagrero, lancen un grito de entusiasmo delirante al verle bajar así de lo más alto del templo y se junten a su alrededor y le proclamen Rey de Israel. Pero Jesús no quiere arrastrar con maravillas inútiles. Curará a los sordos, limpiará a los leprosos, sanará a los enfermos, sobre todo a los enfermos del alma. Pero cuando llegue la hora de juntar a su alrededor los siervos fieles y fundar su reino, se apoyará en otro poder mayor que el de los milagros, el poder del amor. Él no quiere impresionar a las multitudes, quiere atraer los corazones. Él no quiere que se echen en tierra por él, quiere que se enamoren de él. En vez de lanzarse de lo más alto del templo, subirá a la cruz. En vez de espantar a los hombres, se dejará matar por salvar a los hombres. Y Satanás le ofrecía el imperio material, todos los reinos del mundo, toda la materia, y en pago le pide una adoración. Jesús lo arroja indignado. Apártate, Satanás. La adoración es sólo para Dios. Los hombres darán al demonio más que una adoración. Le darán el dinero de sus hijos, la alegría de su esposa, su propia vida, su alma, por mucho menos que todo el mundo, por el placer de un momento. Pero desde que Jesús ha vencido al tentador, los hombres pueden vencerle también, aunque venga aliado con el mundo y la carne. Está en medio de vosotros. Juan continúa predicando a orillas del Jordán, pero desde el día en que bautizó a Jesús, ya no dice después de mí vendrá, sino que dice, ya ha venido, se halla en medio de vosotros. Y un día se le presenta la ocasión de afirmar de una manera solemne esa llegada del esperado. Los príncipes de Israel, que tenían el derecho de inspección sobre lo que se enseñaba públicamente, quedan asombrados con las palabras que resonaban a orillas del Jordán, y nombran una misión compuesta de sacerdotes, de ancianos del pueblo y de escribas, para que vayan a interrogar al nuevo profeta. Ellos llegaron y le dijeron, ¿quién eres? ¿Eres acaso el Cristo, como dicen algunos por ahí? Y confesó San Juan, y no negó, confesó y dijo, yo no soy el Cristo. ¿Pues qué? ¿Eres Elías? No soy. ¿Eres el profeta? No. Pues ¿quién eres? Para que llevemos la respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?
Yo soy la voz que clama en el desierto y dice, preparad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Maestro, ¿dónde vives? Terminada la cuaresma en el desierto, vuelve Jesús hacia las orillas del Jordán. Juan le ve llegar y dice, He aquí el que quita los pecados del mundo. Yo he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y reposar sobre él. Yo antes no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu y reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto, y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, otra vez estaba Juan allí con 2 de sus discípulos, y viendo a Jesús que pasaba, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, díjoles, ¿Qué buscáis? Respondieron ellos, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde habitas? Díceles, venid y lo veréis. Fueron pues, y vieron dónde habitaba y se quedaron con él aquel día. Era entonces como la hora 10. Manifiesta su gloria. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, donde se hallaba la madre de Jesús. Fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos, y como viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre, No tienen vino. Respondióle Jesús, Señora, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Dijo entonces su madre a los sirvientes, Haced lo que él os dirá. Estaban allí 6 cántaras de piedra, destinadas para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 3 metretas. Jesús les dijo, Llenad de agua aquellas cántaras, y llenáronlas hasta arriba. Díceles después Jesús, Sacad ahora y llevadlo al maestrésala. Hiciéronlo así. Pero aquello ya no era agua, sino vino excelente. El milagro está hecho. Apenas probó el maestrésala el agua convertida en vino, como él no sabía de dónde era, bien lo sabían los sirvientes que lo habían sacado. Llamó al esposo y le dijo, Todos sirven al principio el vino mejor, y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción, sacan el más flojo. Tú, al contrario, has reservado el buen vino para el último. Así, en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros, con que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Quiso Jesús hacer su primer milagro por las súplicas de su madre. Si ella no hubiera pedido, no lo hubiera hecho todavía. Ella aceleró su hora. Ella lo puede todo, porque sabe pedir a quien puede darlo todo. Este milagro de Caná forma el paso entre la vida oscura que ha llevado Jesús y la vida pública que va a comenzar. Antes de dejar el santuario sagrado de la familia, casi en el umbral se vuelve y con un acto brillante da testimonio de su gratitud y de su respeto para con aquella dulce madre que ha presidido su juventud. El milagro de Caná es el milagro de la piedad filial, como más adelante la resurrección de Lázaro será el prodigio de la amistad. Y sus discípulos creyeron en él, dice el evangelista, y no se cuida de añadir que los novios quedaron agradecidísimos, a quien con solo una palabra les dejó en las idrias 600 litros de vino excelente. Jesús manifestó su gloria con este milagro. A su alrededor se forma una aureola de admiración y cariño popular. Ninguna voz adversa se levanta contra él, pero él quiere que sea en Jerusalén, en la capital de Judea, en la ciudad santa de David, su primera actuación pública como enviado de Dios. Así nos lo cuenta San Juan, testigo de vista. Estaba ya cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontrando en el templo gentes que vendían bueyes y ovejas y palomas y cambistas sentados en sus mesas, habiendo formado de cuerdas como un azote,
los echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y bueyes, y derramó por el suelo el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad eso de aquí, y no queráis hacer de la casa de mi Padre una casa de tráfico. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: El celo de tu casa me tiene consumido. Pero los judíos se dirigieron a él y le preguntaron: ¿Qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Respondióles Jesús: Destruid este templo, y yo en 3 días lo reedificaré. Los judíos le dijeron: 46 años se han gastado en la edificación de este templo, ¿y tú lo has de levantar en 3 días? Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Así, cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria de lo que dijo, por esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra de Jesús. Así es como Jesús se manifiesta en la ciudad de Jerusalén. Entra en el templo, la casa de su Padre, y arroja a los judíos que la profanaban. Ha llegado su hora definitiva, y empieza a obrar y a hablar después de 30 años de silencio. Los negociantes se ven obligados a salir del lugar santo con sus dineros y sus animales. No pueden resistir a la energía y a la majestad de aquel Nazareno. Solo les queda fuerza para preguntarle en su huida: ¿con qué autoridad haces esto? Es la primera palabra contra Jesús que aparece en su historia. Aquellos hombres materializados, guardianes infieles de la casa de Dios, tenían especial interés en que continuase convertida en casa de negocios. Jesús, que ha despreciado todos los imperios del mundo, con tal de no postrarse ante Satanás, los arroja a latigazos, y ellos le piden una prueba de su autoridad. Él da la prueba: Destruid este templo, y yo lo levantaré en 3 días. Templo es el cuerpo de todo hombre que vive en amistad con su Dios. Templo vivo donde el Altísimo tiene su morada y sus complacencias. Cuánto mejor se puede llamar templo aquel cuerpo de Jesús, que no solo es una morada de Dios, sino que es el cuerpo de Dios. Y esta es la prueba suprema que da Jesús en confirmación de su divina misión al mundo: Destruid este templo, matadme, y yo lo reedificaré en 3 días. Resucitaré. Y ellos no le entienden, no le quieren entender, porque les ha prohibido los negocios sacrílegos. Se le ponen delante y le piden razón de su autoridad. Eran los judíos. San Juan da este nombre a los príncipes de la nación, los príncipes de la riqueza, de la ciencia, de la liturgia. Por hoy se contentan con hacerle una pregunta. A lo largo del drama irá creciendo su rencor y su ceguera. En cambio, el pueblo de Jerusalén vio con agrado el gesto del Señor, y muchos creyeron en su nombre viendo los milagros que hacía. Verdad es que Jesús no se fiaba plenamente de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le informase de hombre alguno, porque él mismo sabía lo que hay en cada hombre. Confidencias nocturnas. No todos los judíos de la capital estaban contra él. Había uno llamado Nicodemo, varón rico y principal de la secta de los fariseos. Este fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, conocemos que eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Después de este saludo, le pregunta: ¿cómo se entra en el reino de Dios? Y Jesús le contesta: en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere por el agua y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, no extrañes que te haya dicho: os es preciso nacer otra vez. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido,
mas no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo se comunica al alma de un modo misterioso, y es como la brisa, que no la vemos, pero la conocemos por sus efectos, y así, confiadamente, íntimamente, le habla Jesús aquella noche de la nueva vida que Él viene a traer. Le habla de las cosas divinas con la claridad de quien las ha visto y las está viendo siempre, porque Él ha bajado del cielo y está en la tierra sin abandonar el cielo. ¿Y para qué ha bajado del cielo el Hijo del Hombre? Para salvar el mundo a costa de su vida. Esta es la voluntad del Padre, y el mismo Jesucristo parece que queda maravillado cuando contempla esta verdad y cuando se la descubre a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que vivan la vida eterna. Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en Él no es condenado, pero quien no cree ya está juzgado, por lo mismo que no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este juicio consiste en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad se acerca a la luz, a fin de que sus obras se vean como que han sido hechas según Dios. Aquella noche la palabra de Jesús, semilla de la verdad, cayó en tierra buena. Nicodemo era un alma noble y agradecida, y llegará un día en que defenderá a Jesús en pleno Sanedrín, y llegará la tarde del Viernes Santo, en que irá valiente a pedir a Pilato el cadáver del que murió por dar la vida a los hombres. Él mismo se lo había oído esta noche. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó su Hijo unigénito, y llegará el día en que también Nicodemo morirá por confesar su fe en Jesús. Sangre por sangre, vida por vida.